La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Hechos capítulo 1, versículos 4 en adelante. Dice la palabra del Señor: y estando juntos les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, versículo 6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué bueno, ¿verdad? Estas palabras que Jesús dice aquí en este capítulo 1 son las últimas palabras que Jesús da, las últimas instrucciones que Él da a su iglesia. Y estas últimas palabras nos conectan con el Evangelio de Cristo. Tenemos 4 evangelios donde encontramos las enseñanzas, los hechos, los milagros, las cosas que hizo Jesús, pero en este capítulo 1 nos conecta con la obra que continuaron los discípulos haciendo. Y nosotros somos discípulos del Señor, de manera que nosotros estamos en nuestras vidas escribiendo un libro también. Un libro para las memorias eternas. Amén, hermanos. Nosotros continuamos escribiendo el libro de los Hechos, porque este libro narra la obra del Espíritu Santo y la obra que hicieron los discípulos. Jesús les dio órdenes, les dio mandamientos. Y uno de ellos es que primero esperaran en Jerusalén. Quédense en Jerusalén hasta que llegue el Espíritu Santo, hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es un pasaje maravilloso. Es un pasaje que ha sido por muchos años el canto de batalla de los movilizadores a la obra evangelizadora, a las misiones mundiales. En esta versión que hemos leído es la versión de la Reina Valera 1960. Y si usted puede apreciar, en ese versículo 8 hay varias etapas del mandamiento del Señor para evangelizar. Dice que van a recibir poder de lo alto y luego serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero si lo leemos en la nueva versión internacional, da una perspectiva un poco diferente. Porque en la nueva versión internacional dice: y me seréis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, como en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa frase, esa versión muestra el pasaje un poco más cercano al original, al cual fue escrito en el idioma griego. Porque en la versión Reina Valera nos da la impresión de que la iglesia tenía que comenzar en Jerusalén, y una vez que predicaran y evangelizaran y fueran testigos del Señor allí en Jerusalén, después irían
a la otra ciudad, a toda Judea. Y luego, después de evangelizar, predicar y ser testigo del Señor en toda Judea, luego a Samaria. Y pareciera que fuera como una prioridad primero predicar en Jerusalén y después que se completara el trabajo allí, luego ir a las otras regiones. Pero realmente la idea que nos está transmitiendo la palabra del Señor aquí es que la obra evangelizadora debe ser una obra simultánea, porque lo que Jesús está diciendo no es eso mismo que por muchos años mucha gente y líderes han tomado para justificar el hecho de no impulsar a la iglesia o a los creyentes a evangelizar. Porque dicen, primero tenemos que ganarnos nuestro sector y después que terminemos esa obra, entonces iremos al otro paso. Pero eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios está diciendo es justamente como lo dice la Nueva Versión Internacional. Me seréis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es una idea dinámica, es una idea simultánea. De manera que lo que el Señor quiere decir con esta frase es que esté usted, hermano, como iglesia, en el lugar donde esté, en cualquier parte, usted debe ser testigo del Señor Jesucristo en todo lugar y en todo momento. Aleluya. Es una idea dinámica, es una idea simultánea. No podemos esperar ganar un lugar para después ir al otro lugar. Se dice que un pueblo, una región, un lugar está alcanzado por la palabra de Dios cuando hay una población cristiana cercana al 20% de cristianos. Aquí en Venezuela yo creo que todavía no llegamos ni al 10% de cristianos, de manera que hay una tarea, un reto, hay un campo grande para la evangelización aquí en nuestra nación. Cuando una nación alcanza más o menos el 20%, se puede decir que se ha hecho un trabajo importante, de manera que esa región, esa ciudad puede seguir evangelizando y alcanzando sin la necesidad de la presencia de otros misioneros. Pero siempre, en mi particular, yo creo que siempre hay la necesidad de alcanzar los pueblos, aun cuando se alcance ese porcentaje, por dos razones. La primera razón es que siempre surge una nueva generación para alcanzar. Y justamente ese fue el tema del cual hemos estado recibiendo estos últimos días, el reto 4.14, alcanzando las nuevas generaciones. Es decir, que tenemos un reto grande por alcanzar a la niñez y llevarlos y guiarlos a los pies de Jesús, para que podamos conocer a una generación que no sea rebelde. Porque si no les evangelizamos a esta generación que se está levantando, hermanos, será una gran pérdida para nosotros y para nuestra nación tener a una gran, inmensa población de personas rebeldes. Porque los niños que hoy no reciben la palabra de Dios serán aquellos grandes que estarán asaltando, delinquiendo en el mundo. Pero cuando se gana a un niño para Jesucristo, es un delincuente menos que habrá en el futuro. Amén, hermanos. Entonces, siempre surge una nueva generación para alcanzar. Pero también ocurre otro fenómeno, otro factor, es que cuando un pueblo es alcanzado, cuando una región es alcanzada y alguien llegó a este lugar predicando, pero luego se va de ese lugar, regresa a su casa por un tiempo. Luego, cuando regresa de nuevo a ese pueblo, se va a encontrar con nuevas circunstancias, que ya ha cambiado todo. Porque vivimos en una época en donde las cosas cambian rápidamente. De manera que esos dos factores yo considero que son de gran importancia para entender que necesitamos ir y evangelizar las naciones, ir y predicar a todos los pueblos, pero principalmente siendo testigos del Señor Jesucristo.
Y ser testigo del Señor Jesucristo va más allá de simplemente decir que uno cree en el Señor, que tiene fe en el Señor. Porque la palabra testigo, que se traduce como testigo, es la palabra en griego mártir. De manera que, mis amados, ser testigo del Señor no es nada más ni nada menos que dar la vida por Jesucristo. Yo no sé si usted está dispuesto a eso. Yo no sé si usted ha entendido lo que significa el llamado del Señor. Cuando Jesús llamó a los discípulos, Jesús les enseñó. Jesús les demostró con poder, milagros y prodigios que demostraban que Dios lo había escogido a él. Pero Jesús les advirtió y les dijo: en el mundo tendréis aflicción, seréis aborrecidos por todas las personas a causa de mi nombre. Jesús les estaba diciendo claramente el costo de lo que significa seguirle a él. De manera, mis amados hermanos, que usted que está aquí en esta tarde y usted entiende el llamado del Señor Jesucristo, también debe entender el compromiso que significa ser testigo del Señor. Y ser testigo del Señor es estar dispuesto a dar la vida por causa de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús un día, Él dio su vida por ti, Él dio su vida por mí. De manera que el Señor nos está también llamando y retando a que también demostremos ese mismo amor por Él. Aleluya. Jesús lo dijo: el que se avergüence de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré delante de mi Padre y delante de los santos ángeles de Dios. Así que, mis amados, el reto es ser testigo del Señor, es dar la vida por aquel que nos amó, es entregar todo lo que somos, todo lo que tenemos por causa del Señor. Aquí en el versículo 8 hay una clave para entender todo el libro de los Hechos. La iglesia primitiva obedeció al Señor. Y si nosotros somos también discípulos del Señor, el Señor espera de cada uno de nosotros que le obedezcamos también. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 se abren las puertas del evangelio a los judíos allí en Jerusalén. Y del capítulo 8 hasta el capítulo 11 se abren las puertas en toda Judea y Samaria. Y luego del capítulo 12 hasta el capítulo 28 se abren las puertas a todas las naciones hasta lo último de la tierra. La expansión de la iglesia, la expansión del evangelio era algo natural en la vida de Jesús y en los discípulos. Lo último de la tierra para los discípulos era Roma. Ellos consideraban Roma lo último de la tierra. Y aún algunos dicen que para los judíos de aquel tiempo España era el límite, el lugar en donde el mar, después de esa línea horizontal, caía en cascada el gran abismo. De manera que para ellos España era lo último de la tierra. Y cuando uno lee el libro de Romanos, Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma, en los últimos capítulos, él demuestra el deseo que él tenía de ir hasta España. Es decir, que él quería visitar a Roma, pero no como una meta para llegar y quedarse allí en ese lugar. Él quería establecer allí a un grupo de creyentes que lo apoyaran y lo impulsaran para llegar hasta lo que ellos consideraron lo último de la tierra. Sin embargo, Pablo tenía ese gran deseo, pero vemos que no pudo lograr, porque cuando estaba en Roma, allí fue degollado. Él dio su vida por el Señor, siendo testigo del Señor. Amén, hermanos. Sin embargo, se dice que hubo un apóstol que sí llegó a España, Santiago. Él llegó hasta España, o por lo menos el mensaje de él y de sus discípulos llegaron a este lugar. Es por ello que allá en España se fundó una ciudad que se llama la ciudad de Santiago de Compostela, en honor al apóstol Santiago, porque se cree que allí él murió y fue sepultado en ese lugar.
Los apóstoles siempre quisieron imitar al Señor, ir donde Él iba, hacer lo mismo que Él hacía. Y Jesús dio una descripción clara y enfática de cómo es la iglesia que Él ha edificado. Vaya conmigo a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Capítulo 16, vamos a leer versículo 13. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no la dominarán, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijera que Él era Jesús el Cristo. Pasaje muy conocido para nosotros. Jesús está en una región, en Cesarea de Filipo. Era una ciudad que lleva ese nombre en honor al emperador César. César puso ese lugar, o mejor dicho, un gobernante de las regiones de aquellos lugares colocó el nombre Cesarea de Filipo en honor al emperador César. Pero esa ciudad era una ciudad muy pagana. En ese lugar había muchos ídolos. Había una montaña muy grande y habían nichos y muchos dioses. De manera que la gente iba a ese lugar como un lugar para adorar y pedir los favores de sus dioses. Y lo interesante es que Jesús allí toma ese lugar para dar una declaración a Pedro sobre la iglesia. Él dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sabemos que Jesús edifica su iglesia sobre la declaración que dijo Pedro. ¿Y cuál fue la declaración que hizo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca sobre la cual Jesús ha edificado su iglesia, sobre Él mismo. Pero también la imagen del lugar donde se encuentra nos lleva a meditar un poco. Vemos esa montaña, muchos nichos, muchos dioses, muchos ídolos. Y Jesús dice: sobre esa roca edificaré mi iglesia. Si pensamos en esa gran montaña, que es una montaña sólida de roca, entonces podemos ver que Jesús está diciendo: mira, yo voy a edificar mi iglesia por encima de los dioses falsos, por encima de los dioses que no son dioses, por encima del paganismo. Voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. De manera, mis amados hermanos, que el Señor fundó la iglesia con un criterio victorioso para vencer. Ahora, para entender este pasaje que dice las palabras que Jesús dice: y las puertas del infierno no dominarán la iglesia. ¿Qué quiere decir las puertas? ¿Qué quiere decir esa frase? Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Para entender a qué se refiere Jesús, debemos
hacernos dos preguntas. La primera, ¿quién golpea a quién? Lea conmigo la frase, el versículo 18. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Es interesante hacer la pregunta, ¿quién golpea a quién? Porque muchas veces pensamos en la iglesia como un lugar cómodo, un lugar donde vamos a refugiarnos, un lugar donde vamos a escondernos, así como un búnker, un lugar para protegernos del peligro y del mal que está alrededor. Pero la iglesia no es eso. Claro que es bien agradable y es importante tener un lugar adecuado para reunirnos y adorar al Señor, pero no debemos ver la iglesia como un lugar donde nos vamos a ir a esconder huyendo del peligro, de la amenaza que hay en el mundo a nuestro alrededor. Porque pensamos que la iglesia es para encerrarnos y que viene el diablo con toda su furia, con todo su poder maligno y golpea contra la iglesia. Y ¡pum! La iglesia recibe los golpes y la iglesia se esconde y la iglesia se protege para no sufrir daño. Pero esa no es la imagen que nos muestra el pasaje. La pregunta, ¿quién golpea a quién? ¿Es el infierno que golpea a la iglesia o es la iglesia que golpea al infierno? Otra pregunta, ¿quién tiene las puertas? Eso aclara un poco más. Lea conmigo de nuevo el pasaje, el versículo 18. Las puertas del infierno. ¿Se da cuenta? ¿Quién tiene las puertas? Las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Es el infierno que tiene puertas. Y es la iglesia que viene con el poder del Señor y golpea las puertas del infierno. Esas puertas no prevalecerán contra la iglesia. Aleluya. Ahora, ¿qué significa las puertas? En la Biblia, el término las puertas tiene varios significados. Las puertas en la Biblia significa dominio, significa poder, significa autoridad. ¿Se acuerda usted del sobrino de Abraham, Lot? Dice la Biblia en Génesis que Lot estaba allá en Sodoma y allí en ese lugar, un lugar terrible, un lugar, bueno, muy sumamente pecaminoso. Pero ahí estaba Lot viviendo en Sodoma. Y la palabra del Señor dice que Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. ¿Qué hacía Lot sentado a la puerta de la ciudad? ¿Será que estaba jugando una partida de dominó? ¿Será que se sentaba allí para agarrar el fresco de la tarde? Sentado a la puerta de la ciudad. ¿Qué significa eso? Significa que Lot tenía un lugar importante en la ciudad. Mire, mis amados, en aquellos tiempos las personas que se sentaban a la puerta de la ciudad eran las personas que dominaban la ciudad. Eran los jueces, eran los hombres que juzgaban las causas de las personas. Ellos se sentaban a la puerta de la ciudad y la gente venía y acudía a ellos para ser juzgados. Traían sus problemas para que se les resolvieran sus problemas. Si tenían un conflicto con un vecino, iban a la puerta de la ciudad para resolver ese problema. De manera que Lot era un hombre de mucha importancia, de mucha influencia en Sodoma. Y él estaba sentado a la puerta. De manera que Lot era un hombre que tenía poder, que tenía dominio, que tenía autoridad. Y también vemos que Dios le hace una promesa a Abraham. Dios le promete a Abraham bendecirlo. Yo te voy a bendecir, Abraham. Te voy a dar una descendencia, una tierra y bendiciones, abundancia sobre tu vida. Y
entregaré las puertas de tus enemigos. Tú poseerás las puertas de tus enemigos. ¿Qué significa eso? ¿Será que Abraham iba a llegar a un lugar y iba a agarrarle las puertas a la gente y se las iba a llevar caminando? No, lo que está diciendo el Señor allí: mira, Abraham, tú vas a tener poder sobre tus propios enemigos. Si se levantan tus enemigos contra ti, tú tendrás poder y autoridad sobre ellos. Tú los dominarás a ellos. Aleluya. Esa es la idea bíblica de lo que significa la puerta: poder, dominio. Y Jesús está diciendo a Pedro y a los discípulos, y nos dice a cada uno de nosotros aquí en este lugar: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Hermano, el infierno tiene poder en este mundo. El infierno tiene control, dominio. ¿En qué áreas tiene el infierno control y poder en este mundo? Bueno, tiene poder en la educación, tiene poder en la economía. El infierno tiene dominio sobre los medios de comunicación, en donde se puede ver cuánta cantidad de maldad que se transmite por los medios de comunicación. El infierno tiene poder sobre la economía. El infierno tiene poder, tiene dominando este mundo, y lo tiene cada día más destruyéndolo. Pero el Señor dice a la iglesia que la iglesia no va a decaer, y esas puertas del infierno no prevalecen, no van a mantenerse en pie ante la presencia de la iglesia, ante el mensaje de Cristo que la iglesia ha sido llamada a proclamar en todas las naciones. La iglesia tiene que despertar y tiene que levantarse con el poder del Espíritu Santo, para que en todo lugar donde haya un dominio, una puerta del infierno, la iglesia derribe y derrumbe la puerta. Amén, hermanos. Entonces, vemos que la iglesia ha sido llamada por el Señor a ser testigo de Él. Usted y yo, hermanos, somos llamados a ser testigos del Señor en el lugar donde estemos. Y sobre todo a ser de influencia, a ser influentes en el mundo donde vivimos. ¿Dónde se fundamenta su vida? ¿Dónde usted está fundamentando su fe? ¿Será que usted tiene su vida fundamentada sobre Cristo, sobre la roca? ¿O usted tiene su vida fundamentada en otras cosas? Vaya conmigo a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 3, versículo 15. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 15. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Perdón, vamos a leer en el versículo 11. Versículo 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Dígalo otra vez, ¿el cual es quién? Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la probará al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí vemos una descripción del fundamento de lo que puede hacer cada creyente. ¿Dónde usted puede fundamentar su obra?
su vida cristiana. ¿Dónde está fundamentada? Y aquí el oro, la plata y las piedras preciosas son una comparación de lo que significa fundamentar la vida en Cristo, fundamentándola en la verdad, en una vida de santidad, en una vida en perfecta comunión con Dios, en hacer y obedecer la obra y la voz de Dios. Eso es lo que significa fundamentar con oro, plata, piedras preciosas. Tener una vida correcta con Dios, caminar en verdad y en justicia. Pero se muestran otros elementos, y es la madera, heno y hojarasca. Esas son obras de la carne, obras pecaminosas, obras del ego, obras en donde las personas fundamentan su vida sobre sí misma. De manera que cualquiera que haya hecho esa obra, cuando viene la hora de la prueba, el fuego va a demostrar si usted ha tenido su vida correcta con Dios. Porque si usted ha fundamentado sobre heno, madera y hojarasca, la obra del fuego destruirá y usted sufrirá ruina. Pero si usted ha fundamentado su vida en Cristo, una vida de oración, una vida entregada a la palabra de Dios, en obediencia, en amor a su verdad y a su palabra, entonces usted está fundamentando su vida en oro, plata, piedras preciosas. Y cuando viene el fuego, mira, el fuego no puede destruir estos materiales. Eso va a demostrar que usted ha edificado su vida correctamente con Dios. Ahora, la iglesia puede ser evaluada. Y cuando digo la iglesia me refiero a toda la iglesia en el sentido universal. La iglesia puede ser evaluada de varias maneras. Algunas personas cuando ven las iglesias se admiran por el tamaño. ¡Wow! Tremendo edificio. Y ¿sabe qué? Para Dios eso no es importante. ¿Por qué? Bueno, están los discípulos y llaman a Jesús para mostrar el templo, para mostrarle lo grande del templo, lo precioso del templo, la joya que había construido Herodes. Y Jesús, cuando ve el templo, los discípulos esperaban que Jesús se quedara con la boca abierta. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo. Pero no, Jesús le dijo: de cierto te digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los criterios de los hombres, hermanos, para el Señor no es algo que lo va a deslumbrar. De manera que algunas personas piensan que una iglesia es buena cuando la iglesia es grande, es enorme. Pero para Dios esos no son los criterios que Él toma en cuenta. Otra manera de evaluar la iglesia es la cantidad de personas que puede reunir. Claro que es bueno predicar a gran cantidad de gente, porque el Señor nos llama a que hagamos discípulos en todas las naciones. Pero la iglesia no puede ser evaluada por la cantidad de personas que reúne, por las sillas cómodas que puede tener o por lo bonita que sea, por el presupuesto financiero que pueda manejar, administrar. Otros por la antigüedad. ¡Wow! Una iglesia, yo conocí una iglesia allá en Brasil, una iglesia que todavía está funcionando y data de 1500 y todavía tiene el mismo edificio. Tremendo. Uno ve eso y uno queda sorprendido a los ojos humanos, pero ante Dios no es así. O por tener, una iglesia puede ser buena por tener un buen pastor. La gente, sí, aquel pastor, qué bueno, esa iglesia debe ser buena porque el pastor es bueno. Otras veces la iglesia es famosa por tener a un mal pastor. O por tener un ministerio de adoración excelente.
por tener, mira, aquella iglesia a mí me gusta porque hay una alabanza poderosa y hay una coral preciosa. ¡Wow! ¡Qué bello! Y ahí entra la competencia. Aquel otro pastor que no tiene, entonces yo quiero también tener un ministerio de alabanza, de adoración así y una coral. Mire, hermano, la iglesia va a ser realmente evaluada, va a ser pasada por el fuego de la prueba, por el Señor. No es tanto por todos estos puntos, sino por su obediencia en hacer discípulos para el Señor Jesucristo. Aleluya. Hubo un hombre, un cristiano, que murió, partió de esta tierra y llegó ante la presencia del Señor. Y él en la tierra había tenido un ministerio tremendo, un ministerio poderoso, en donde él predicaba y ganaba multitudes, pero también él hacía obras sociales, repartía comida, daba ropa a los pobres, viajaba y ayudaba a mucha gente. Entonces, cuando él fue ante la presencia del Señor, él decía: wow, ya el Señor me va a dar mi corona. Wow, ya el Señor me va a dar mi premio. Pero cuando se encontró delante del Señor, ahí el Señor estaba dando los premios y las recompensas a cada uno de sus hijos. Y había una corona enorme. Y él dice: esa es la mía, decía él por dentro. Y había otra por allá, chiquitica. Y él la veía y dice: esa debe ser de aquellos otros, pero esta debe ser la mía. Bueno, y el Señor, llamando por lista, empezó a llamar a todo el mundo y llegó el turno de la corona chiquita. Y ahí, bueno, en ese momento sonó el nombre de este cristiano. Ay, este hombre casi le da un infarto. Señor, sí, esta otra es de aquella ancianita, aquella que oraba para que tú tuvieras un ministerio poderoso, aquella que se humillaba ante mi presencia, aquella que temblaba ante mi palabra, aquella que me obedecía a mis mandatos. Ella es la que va a recibir esta gran corona. Pero tú vas a recibir esta. ¿Y sabes por qué? Porque tú hiciste cosas que yo no te mandé que hicieras. Tú hiciste muchas obras, pero no hiciste los discípulos que yo te mandé a hacer. Sí predicabas, pero yo no te mandé a predicar. Yo te mandé a ser discípulos. A discípulo a todas las naciones. Y hermano, usted sabe lo que significa ser discípulos. Hacer discípulos significa que usted va a caminar con alguien, lo va a llevar, lo va a guiar y usted va a pasar tiempo con esa persona. Va, si es posible, a comer, a dormir, van a pasear, van a trabajar juntos, hasta se pelean juntos. Pero lo importante es que tú levantes a esa persona y los lleves al conocimiento del Hijo de Dios, lo lleves a la madurez espiritual. Y Jesús quiere que usted y yo hagamos discípulos en todas las naciones. Aleluya. Muchas veces hacemos cosas que Dios no nos mandó a hacer. El Señor nos mandó a que la iglesia tuviera todos estos puntos de los cuales yo hablé. ¿Es bueno hacerlo? ¿Es bueno tenerlo? Claro que sí, es bueno. Pero tenemos que tener presente que lo que el Señor nos mandó a hacer es discípulos, discípulos. Discípulos para la gloria de su nombre. Y la única manera, mis amados, de hacer discípulos es con el poder del Espíritu Santo. No hay otra. El poder del Espíritu Santo que transforma, el poder del Espíritu que renueva, el poder del Espíritu que crea y hace una nueva vida, el poder del Espíritu que te ayuda, el poder del Espíritu que dirige. En una oportunidad estaba allá en Sao Paulo, en unos barrios, en unos lugares, y estábamos un grupo evangelizando. Entonces, yo estaba medio aprendiendo un poquito a hablar en portugués. Estaba aprendiendo y no podía hablar mucho. No tenía mucho vocabulario, pero había un grupo de hermanos que me entendían lo que yo más o menos podía decir. Y yo les dije un mensaje de parte del Señor.
porque cuando salimos había una casa que yo vi como una luz como una luz de un flash de una cámara que vino sobre esa casa. Y yo dije, esto viene del Señor. Y yo les dije a ellos, miren, vayan a esa casa, entren a ese lugar, evangelicen, porque el Señor me mostró esto, esto y esto. Y así lo hicieron. Ellos fueron a esa casa. Después de unos minutos, ellos vienen gozosos, contentos, contando las maravillas que el Señor hizo en ese lugar, porque obedecieron el mandato del Señor y la dirección del Espíritu Santo tenía como propósito salvar a toda una familia en ese lugar. Ganaron a todas esas almas para el Señor y ellos entregaron su vida a Cristo para servirle y amarle y obedecerle. Aleluya. Porque el poder del Espíritu Santo dirige nuestras vidas. Amén, hermano. Otra cosa que hace el Espíritu Santo cambia. Mire, hermano, usted no puede esperar a ser santo o a que te salgan unas alas para ir a predicar. No, tú tienes que salir con el poder del Espíritu Santo, pero en esa medida que vas evangelizando, el poder del Espíritu Santo va a cambiar tu vida. Si tú quieres cambiar a otros, tienes que tener la expectativa de que Dios también te va a cambiar a ti. Mire lo que me pasó en una oportunidad, en un viaje misionero, aquí mismo en el estado Falcón. Fui por allá a supervisar una iglesia que estamos trabajando, evangelizando en ese pueblo. Y allí, después que tuvimos unos días de regreso, tomando el autobús, yo venía sumamente agotado, sumamente cansado de la actividad, pero yo venía contento, gozoso. Y en ese momento yo recordé que yo le había puesto al Señor una oración. Yo había orado a Dios porque una semana antes en la iglesia yo había predicado sobre Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Dice la palabra de Dios que cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo, Zaqueo fue redarguido por el Espíritu Santo. Y allí él decidió cambiar su vida. Empezó a devolver lo que se había robado. Todo el dinero que se había robado, empezó a devolverlo y a darlo a los pobres. 4 veces de lo que había hecho. ¿Qué estaba haciendo Zaqueo? Zaqueo estaba obedeciendo lo que la ley manda. Era la ley de la restitución. Si tú has hecho un robo, tienes que devolverlo 4 veces. Y así sucesivamente de acuerdo a la gravedad del robo. Si hiciste algo, debes restituirlo. Y yo le estaba predicando a los hermanos y le estaba llevando a entender que si ellos en su vida antes de venir a Cristo habían ofendido a alguien, habían hecho un maltrato a alguien, una humillación, ellos tenían la responsabilidad, ya que el Señor los había perdonado, tenían el deber y la responsabilidad de restituir el daño que hicieron a aquellos a quienes dañaron y ofendieron. Hermano, eso fue un mover poderoso del Espíritu Santo. La gente lloraba, la gente pedía perdón y se comprometieron con el Señor para restituir. En ese momento, cuando estábamos orando, allí, hermanos, vino sobre mí la voz del Señor. Vino sobre mí la voz de Dios que me hizo recordar un momento de mi vida en donde yo hice un daño. Y el Señor me dijo, tú estás predicando mi palabra, pero acuérdate de aquella cuenta pendiente que tú tienes. Y ahí mientras yo oraba por los demás, yo oraba por mí mismo también. Y le decía, Señor, es verdad, te pido que me des la oportunidad. Y el asunto fue el siguiente. Cuando yo tenía como 6 años de edad, yo estaba en un pueblito por ahí donde mi abuela, pero fui con mi hermano a un automercado. Y el automercado eran unos chinos que vendían allí en ese lugar. Entonces cuando vamos saliendo yo veo una pila enorme de manzanas, hermano. Cuando yo veo esas manzanas enormes, rojas, jugosas, deliciosas, wow, yo estaba con la edad de 6 años.
Y ahí yo pasé al lado de ese montón de manzanas y me llevé una. Y me la llevé escondido así. Y cuando voy caminando como una cuadra le digo a mi hermano, mira. Y él cuando vio, ¿qué es eso, muchacho? ¿Qué hiciste? Y yo, bueno, me la traje. Vamos a comérnosla. Claro, vamos a comérnosla. Y nos las comimos. Nos dimos un gustazo que hasta los dedos nos chupamos. Bueno, mira, hermano, después que yo hice eso con los años, y por supuesto cuando vengo a conocer a Cristo, yo entendí que eso estaba mal. Yo entendí que yo hice un daño. Yo entendí que hice una afrenta. Y yo por mucho tiempo pensaba que eso era una gran cosota de la cual me podía enorgullecer. Pero el Señor me mostró que yo hice ese mal. Y ahí yo estaba arrepentido mientras oraba. Y yo le decía al Señor, Señor, dame la oportunidad de restituir lo que yo hice, el daño que yo hice. Y ahí, orando al Señor, después que me tocó hacer ese viaje misionero, al regreso, en el autobús me monto a descansar. Y viene un hombre, era un chino. Cuando yo veo ese chino que viene con su hijo montado en los brazos, y veo, se siente al lado mío. Y veo que el niñito está llorando, inquieto. Entonces yo oraba y Señor, quiero descansar. Ahora este niñito aquí va a llorar toda la noche. Y empecé a quejarme. Pero en ese momento vino la voz del Espíritu Santo. Y el Señor me hizo recordar todo lo que ya Él había tratado conmigo. Y me dijo, ¿te acuerdas de aquello que tú hiciste? ¿Te acuerdas de la oración donde tú me pediste la oportunidad de restituir? Bueno, esta es tu hora. Mira, hermano, y cuando volví a orar, la voz del Señor se fue. Ya el Señor me había dado la oportunidad, ahora me tocaba a mí hacer lo que tenía que hacer. Cuando volteo y veo al chino, veo que él se preocupaba mucho para que el niñito no gritara. Y entonces ya lo vi con otros ojos. Lo amé. Sentí un gran amor por ese chino. Era un chino joven. Pero entonces después yo me puse a orar también y dije, Señor, pero los chinos son los dueños de este mundo. Pero me di cuenta que ese era un chino pobre. Porque cuando le vi el celular, yo no, este chino es pobre. Ahora, lo peor eran las letras. Y yo no puedo mandarle un mensaje porque no me va a entender, ni yo mucho menos. ¿Y cómo le hablo? Yo empecé a orar, Señor, ¿cómo le hablo? Porque el equipaje lo tengo guardado y tengo unos folletos. Yo quería darle un folleto para ver si empezábamos a hablar. Pero lo que hice fue orar. Y le dije, Señor, dame la oportunidad. Porque sé que tú me estás dando esta oportunidad para restituir. Entonces cuando llegamos aquí a Caracas, en ese momento se empieza a bajar todo el mundo y yo me hacía el loco como para no bajarme y dejar que todo el mundo se fuera. Y ahí estaba el chino con el niñito. Entonces agarré la cartera, saqué unos churupitos y dije, Señor, este es el momento de restituir. Quizás no con los dueños a los cuales yo les robé, pero en el nombre de ellos voy a hacerlo con él y por su hijo que él tiene. Entonces llego y se lo doy. Le doy el dinero. Y ahí ese hombre casi que le da un infarto. Se quedó así. ¿Qué? Entonces yo le hice una seña señalando a su hijo. Como diciendo, ayúdalo, es para él. Y ahí él entendió, pero estaba asustado y sorprendido. No sabía lo que estaba sucediendo. Pero yo sí sabía lo que estaba sucediendo. Era Dios transformando mi vida, hermano. Porque cuando uno sale a evangelizar, sale a predicar, uno tiene que tener el corazón abierto para que Dios nos transforme también a nosotros, para que Dios nos cambie. Y así la obra del Señor, las puertas del infierno caerán en el nombre de Jesús. Aleluya. Hemos sido llamados
a ser testigos de la obra redentora de Cristo. Pero ¿cómo vamos a ser testigos si en nuestra vida no estamos demostrando el cambio? El cambio que Cristo ha hecho en nosotros, el cambio que Cristo ha comenzado en ti, hermano. La palabra de Dios dice: la obra que el Señor comenzó en ti, Él la prosperará, Él la terminará. Él comenzó una obra en ti y Él la va a acabar. Aleluya. Quizás hay áreas en tu vida en donde tú necesitas ser transformado, en donde necesitas ser cambiado por el poder del Espíritu Santo. Yo no sé cuáles son esas áreas. No sé si tú has dañado a alguien y sabes que la palabra de Dios te manda a que debes restituir, porque Dios te ha perdonado, pero tú debes perdonar también, porque si no lo haces, entonces Dios no te perdonará. No sé en qué áreas tú has fallado, no lo sé, pero lo que sí sé es que el Señor está dispuesto a ayudarte, a restaurarte, a fortalecerte, a completar esa obra y formar en ti la imagen del Hijo de Dios. Aleluya. No sé cuál será esa obra que Dios necesita completar en ti, pero si tú en esta tarde sabes que necesitas de esa oportunidad, de esa restauración, si tú sabes que necesitas ir y restituir el daño que en algún momento tú has hecho, deja que Dios toque tu corazón. Deja que Dios redarguya tu mente, redarguya tu corazón, y Él, a través de su palabra y su Espíritu Santo, te va a transformar. Y ahí es donde vas a comprobar el ser testigo de Cristo. Vas a comprobar con tu vida lo que significa ser testigo del Señor. Y vas a comprobar lo que significa que las puertas del infierno caerán ante la presencia de la iglesia. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.